Listo. ¿Quién va a empezar, Miguel o tú? Yo comienzo. Ok, bueno, pues. ¿Y cuál es el tema del debate? ¿Son enoteístas los testigos de Jehová? Bueno, ya estamos en vivo, Mari, ya tienes que captar rápido la idea. Bueno, Adelante. bueno. Buenas noches, bienvenidos a este debate. Esta noche el tema son enoteístas los testigos de Jehová. El debate se considerará entre Alex León, representando a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, y el señor Miguel Salazar, representando a la Congregación Enoteísta. De manera que estos son los términos del debate: 15 minutos de exposición por parte de cada uno, 10 minutos de refutación, una pregunta para un minuto para cada pregunta, son 3 preguntas para cada participante, 1 minuto para cada respuesta y 1 minuto para refutación o contrarrefutación a la respuesta de cada pregunta. Entonces, bienvenidos al siguiente debate y damos comienzo a la presentación de los participantes. Primero, Alex León, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex León, como ya lo dijo aquí mi querida Mari. Yo pertenezco a una de las congregaciones cristianas de los Testigos de Jehová aquí en el DF, México. Y bueno, pues voy a demostrar en este debate que los Testigos de Jehová no somos enoteístas, simplemente somos monoteístas, monárquicos, es decir, que creemos en un solo Dios verdadero que es Jehová. Y voy a demostrar también en este debate que el monoteísmo bíblico no niega la existencia de otros a quienes se les pueda considerar como dioses o como poderosos. Eso va a ser, pues, mi objetivo en este debate. Así que gracias y espero que lo disfruten y dejen sus comentarios, dejen su like y suscríbanse si les encanta este tipo de contenido. Adelante, moderadora. Muy bien, ahora pasamos a la presentación del señor Miguel Salazar por la Congregación Enoteísta. Bien, muchas gracias. Sí, en realidad soy enoteísta y aquí mi interés es demostrar, como ya lo dije en el grupo, que los testigos de Jehová enseñan el enoteísmo en su traducción de la Biblia y en sus publicaciones. Que yo entiendo que ellos se consideran monoteístas, lo acepto, como también acepto al que se considera alterián, que se considera un animalito, o acepto al que se considera que es transgénero. Yo les respeto a todo, pero no opino como ellos. Yo sigo opinando y voy a demostrar acá que la enseñanza de los testigos de Jehová es enoteísta. Bien, entonces damos inicio a la exposición del primer participante. Adelante, Alex León, por 15 minutos. Permíteme tantito, todavía no me corras el tiempo. Voy a ver si se puede compartir pantalla aquí, pero veo que no. Bueno, no se puede compartir pantalla, sino con gusto lo haría. Bueno, vamos a iniciar. Corre mi tiempo. Comienzo ya. ¿Son los testigos de Jehová enoteístas? Bueno, principalmente vamos a definir lo correcto, ¿no? Los términos. Por ejemplo, antes de acusarnos, el señor Miguel debe definir, por ejemplo, monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Monoteísmo es creencia en un solo Dios verdadero y supremo. Enoteísmo, que es creencia en varios dioses reales, verdaderos, pero adorando solo a uno como superior. Monolatría. ¿Qué es la monolatría? Adoración exclusiva de un dios sin negar la existencia real de otros dioses. El punto clave es este. Reconocer que la Biblia llama dioses a otros seres implica creer que existen múltiples dioses verdaderos. No. La respuesta bíblica es no, señores. La Biblia usa la palabra Dios en sentido relativo también. La palabra hebrea Elohim y la griega Theos no siempre significa Dios todopoderoso. Por ejemplo, en Salmo 82:6, ustedes son dioses, dice el Creador ahí. En Juan capítulo 10, versículo 34 al 35, Jesús cita este texto, ¿verdad? A los fariseos que estaban ahí acusándolo de que él se hacía un Dios, ¿no? Falsamente.
Vemos que también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Satanás es llamado el Dios de este sistema. ¿Eso convierte a Satanás en un Dios verdadero? Obviamente no. Eso no convierte a los jueces humanos en dioses reales tampoco. El término Dios puede usarse en sentido representativo, funcional o relativo. Por lo tanto, cuando Juan 1.1 dice el verbo era un Dios, según la traducción del Nuevo Mundo, se está usando en sentido cualitativo, no ontológico como Jehová. Punto número 3, el monoteísmo bíblico no niega el uso relativo del término Dios. La Biblia afirma claramente en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Eso también está en Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí no lo habrá. En Isaías 44:6 dice, fuera de mí no hay Dios. Eso dice Jehová. Aquí no se está negando que existan seres llamados dioses. Se está negando que exista otro Dios todopoderoso como Jehová. El monoteísmo bíblico es exclusivo y absoluto respecto a la supremacía y unicidad de Jehová, no respecto al uso semántico del término. Entonces, ¿creen los testigos de Jehová en múltiples dioses reales? No. Los testigos de Jehová enseñamos que solo Jehová es el Dios todopoderoso, que Jesús es el Hijo de Dios, subordinado al Padre. Satanás es un ángel caído. Los dioses de las naciones son falsos. Eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Decir que reconocer que Jesús es un Dios en Juan 1.1 en sentido cualitativo nos hace enoteísta. Claro que no. Sería lo mismo que decir que Pablo era politeísta por llamar Dios a Satanás y a otros a quien él mencionó también, que son llamados dioses. Es una falacia de categoría esto. La diferencia clave entre enoteísmo y cristianismo bíblico es, el enoteísmo enseña existencia, que existen varios dioses, ¿no? Verdaderos. Uno es supremo, entre otros igual en naturaleza. Los testigos de Jehová enseñamos que solo Jehová es el Dios todopoderoso. Ningún otro ser comparte su naturaleza eterna e independiente. Los otros dioses son subordinados o en sentido relativo. Eso no es enoteísmo, repito, eso es monoteísmo bíblico estricto. Argumentos históricos y académicos. Los estudiosos reconocen que el monoteísmo israelita afirmaba la unicidad de Yahvé, sin negar la existencia de otros seres espirituales. Por ejemplo, el uso del término Elohim para ángeles y jueces humanos. La literatura del Antiguo Testamento distingue entre Jehová como Dios absoluto, otros seres espirituales subordinados. Esto no es enoteísmo. El enoteísmo surge después, siglos después. Esto no es enoteísmo politeísta, sino monoteísmo jerárquico también. Conclusión sobre este punto, acusar a los testigos de Jehová de enoteísmo es confundir uso lingüístico con ontología, ignorar la subordinación absoluta que enseñamos, es desconocer lo que la Biblia enseña. Usar término Dios no hace que esto sea enoteísmo, esto es subordinación, esto es funcionalidad. La cuestión aquí es, en cuanto a los testigos de Jehová y en cuanto a los que nos acusan de ser enoteístas, ¿adoramos a más de un solo Dios todopoderoso nosotros los testigos de Jehová? Obviamente no, yo sé que el enoteísmo tampoco. ¿Reconocemos que otros seres pueden ser llamados dioses en sentido relativo? Sí, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque la Biblia lo hace, por lo tanto no somos enoteístas, somos monoteístas bíblicos, estrictos, que reconocemos la supremacía absoluta de Jehová como el único Dios verdadero. ¿Mm? Ok, en su exposición, estoy seguro que mi oponente intentará usar Juan 1.1, el verbo era un Dios. Mi oponente dirá, mira, esto es enoteísmo porque están reconociendo aquí que Jesús es un Dios, por lo tanto, si Jesús es un Dios y el Padre es el Dios, entonces habría más de un Dios, dirá mi oponente, ¿verdad? De un Dios verdadero. Y concluye que eso es enoteísmo, eso estoy seguro que él va
va a decir en su exposición. Pero reconocer varios dioses, pero adorar a uno solo, dirá él. Entonces, aquí vemos que se distingue entre Jehová como el Dios Todopoderoso y Jesús, que es llamado Dios en sentido cualitativo o representativo, no como el Dios supremo. La Biblia también llama a dioses a otros seres, por ejemplo, en Salmo 82:6 y en Juan 10:34. Y en Primera los Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6. Pablo dice, hay muchos dioses. Por favor, ese micrófono que está ahí encendido, apáguemelo, que no haya ruido. Vuelvo y repito, en Primera los Corintios, capítulo 8, versículo 5 al 6, Pablo dice que aunque hay aquellos que son llamados dioses, porque aunque hay los que son llamados dioses, para nosotros, dice Pablo, para nosotros los monoteístas, hay un solo Dios, el Padre. El argumento de mi oponente también en este texto lo puede usar. Dice, miren, Pablo está reconociendo que hay muchos dioses. Dicen que esto encaja con la definición académica del enoteísmo, según ellos. Sin embargo, vemos claramente que Pablo aclara inmediatamente para nosotros, es decir, para los cristianos, para los que adoran a un solo Dios. Los otros dioses son llamados así en sentido falso o en sentido relativo. No se les reconoce como verdaderos ni dignos de adoración. Mi oponente intentará usar Salmo 82:6, dice, ustedes son dioses. En el libro de los Salmos 82:6, yo he dicho, dice el texto, ustedes son dioses. Argumento opositor. Dice, si la Biblia usa el término dioses para humanos, entonces admite pluralidad real de dioses. Eso es lo que intentará decir mi oponente en este debate. Sin embargo, dioses aquí significa jueces o representantes de Dios. Es un uso funcional del término, no ontológico. Publicaciones citadas que intentará mi oponente usar, quizá alguna revista que al parecer de entender, ¿no?, que eso es enoteísmo. Por ejemplo, al citar 2 Corintios 4:4, él dirá que estamos reconociendo que Satanás es el Dios de este sistema de cosas, y así por el estilo, ¿no? Y ellos argumentan que admitir otros dioses, aunque subordinados, para ellos es enoteísmo. Pero ¿qué enseñan realmente nosotros? ¿Qué enseñamos los testigos de Jehová sobre este punto? Bueno, la doctrina oficial es: solo Jehová es el Dios verdadero y todopoderoso. Isaías 45:5. Jesús es el Hijo creado, subordinado. Cualquier otro Dios lo es en sentido falso, representativo, relativo o funcional. En todas las revistas, Atalaya, Despertar, tratados, libros, folletos, los testigos de Jehová no son enoteístas. Creemos en un solo Dios verdadero. Un punto clave en este debate es la diferencia está en la definición académica versus la definición bíblica. Definición académica: enoteísmo es reconocer la existencia de varios dioses, pero adorar solo uno. La postura de los testigos de Jehová es: no reconocemos múltiples dioses verdaderos, sino que la Biblia usa el término Dios de manera amplia para seres poderosos. Un argumento fuerte es: si aceptar que la Biblia llame dioses a otros seres, esto es enoteísmo, entonces ¿Pablo era enoteísta? ¿Jesús era enoteísta? Dudo mucho eso, ¿verdad? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento sería enoteísta también. Bueno, el propio texto bíblico afirma: antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí no lo habrá. Eso es monoteísmo exclusivo. Hasta ahí lo voy a dejar y vamos a darle paso a don Miguel, que él exponga sobre su punto. Yo ya expuse lo que nosotros realmente creemos. No somos enoteístas, somos monoteístas radicales, monoteístas monárquicos, porque adoramos a un solo Dios verdadero. El hecho de reconocer que hay otros dioses es como Pablo lo hace. Pablo dice, aunque hay, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Hasta ahí le dejo, moderador. Vamos a dar paso a que el señor Miguel exponga sobre
sobre lo que él cree, sobre por qué él hace esas afirmaciones de que somos enoteístas. Adelante, María Elena. Muy bien, te quedaron faltando 3 minutos más, pero bueno, entonces damos paso al oponente del enoteísmo, el señor Miguel. Sus 15 minutos. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí se le escucha bien. Bien, entonces vamos a comenzar corrigiendo la definición de enoteísmo. Enoteísmo es la creencia según la cual se reconoce la existencia de varias deidades, un número indefinido de deidades, en el cual una sola de esas deidades es la que es digna de adoración. O sea, el enoteísmo se refiere a un culto particular al único Dios dominante. En mi caso considero que ese Dios todopoderoso es Jehová, pero no niega la existencia de otros dioses inferiores. Ahora bien, acá el amigo Alex reconoció que los testigos de Jehová saben que hay un solo Dios todopoderoso, pero que la misma palabra de Jehová... Moderador, pare el tiempo. Moderador, no estamos en tiempo de refutación, estamos en tiempo de exposición, por favor. Ok, estamos en tiempo de exposición, solamente no estaba refutando nada todavía. Perdón, pero que me interrumpan es falta de respeto, porque yo escuché todo lo que él dijo, aun cuando dijo cosas. Es que no estoy refutando, todavía no estoy refutando, estoy explicando. Estás diciendo No, momento. Estás diciendo yo no estoy refutando nada. Es decir, estás tomando mi argumento, estás tomando mi argumento. No, yo estoy desarrollando mi argumento. Expone, enséñese a debatir, exponga. Estoy desarrollando mi argumento. Si eso te pone mal, Alex, y quieres retirarte, hazlo. Pero yo estoy desarrollando mi argumento. Señor Miguel, es que no puede tomar el argumento de Alex hasta que llegue el tiempo de la exposición. Momento. Argumento y ya. A ver, espere. Yo no tomé el argumento de Alex. Yo tomé lo que dicen los testigos de Jehová. Aclaremos. Entonces, si ustedes me interrumpen, así no se puede. Acaba de mencionar, Alex León acaba de decir tal cosa. O sea, no debe hacer eso hasta que llegue el tiempo de la refutación. No, espere un poquito. Yo dije que Alex dio una explicación y yo doy otra explicación. Y dije que si Alex se interpreta como monoteísta, no hay problema. Pero yo no lo puedo interpretar y explico por qué. Entonces no me interrumpan porque me cortan el argumento. ¿Podemos empezar y contar el tiempo correctamente? Disculpe, sí va a tener su tiempo, pero ya sabe, no puede ahora refutar, no es tiempo de refutación, solamente exponga sus argumentos. No estoy refutando, cuando refute se van a dar cuenta. Me digas en cuándo puedo empezar sin que me interrumpa. Bueno, con la interrupción ya usted llevaba 2 minutos, siga adelante. Bien, entonces, como explicaba, el enoteísmo verdadero no es adorar a varios dioses. Es adorar a un único Dios supremo, todopoderoso, que, sin embargo, no niega la existencia de otros dioses. Ahora bien, ¿enseñan los testigos de Jehová que hay otros dioses? Sí. Juan 1:1 dice que Jesús es un Dios. Ahora bien, si miramos el libro Perspicacia, según lo cita el sitio jw.org, la explicación que da no dice que esto es una cuestión de cualidad, como he escuchado a veces a algunos testigos explicármelo. Reconozco que yo los conozco muy bien a los testigos de Jehová. Acá el libro Perspicacia, o sea, la enseñanza oficial de los testigos de Jehová, dice la frase, la palabra o el verbo era un Dios, describe la naturaleza divina que tenía Jesús. Así que está hablando de que Jesús es Dios en sentido ontológico, por naturaleza. Entonces, cuando Juan 1:1 dice que Jesús
es un Dios, o era un Dios, está hablando en sentido de su naturaleza divina. Es un Dios de modo ontológico. También Juan 1:18 dice que Jesús es el Dios unigénito según la traducción del Nuevo Mundo. O sea, no estoy refiriéndome a otras traducciones. Todas mis citas van a ser traducción del Nuevo Mundo, que es la enseñanza oficial de los testigos de Jehová. Cuando cite la Biblia, cito traducción del Nuevo Mundo. Así que acá dice que Jesús es el Dios unigénito, por lo tanto, es Dios en sentido ontológico, nació Dios que está junto al Padre. Lo que nos demuestra entonces que la enseñanza de los testigos de Jehová también en esta parte habla de que Jesús es un Dios menor, sí, no es el Dios supremo. ¿Pero Jesús sería un Dios falso? No, señores, Jesús no es ningún falso. Jesús es el Hijo de Dios. También la enseñanza de los testigos de Jehová en el sitio jw.org, hablando bajo el título Dios, llama a Satanás el diablo el Dios de este sistema de cosas. ¿Por qué? Porque es una persona poderosa, tiene una naturaleza poderosa y por eso lo considera Dios también esta enseñanza de los testigos de Jehová. Entonces, la misma jw.org dice, la verdad, llamar al verbo un Dios está de acuerdo con la profecía de Isaías 9:6, donde se predijo que el escogido de Dios, el Mesías o Cristo, sería llamado Dios poderoso. No Dios todopoderoso, esa es la diferencia. Así que vemos que en este caso también la enseñanza de los testigos de Jehová refiere a lo que enseña el enoteísmo, o sea, un Dios todopoderoso y dioses menores. Ahora bien, si vamos a la Atalaya del 72, 15 del 7, fíjense la frase que usa. Atalaya del 72, 15 del 7. Aunque la gloria de Jehová es tanto mayor que la de todos los otros dioses, y aunque su sabiduría y poder y gloria no pueden ser sondeados por la mente humana, Dios vence las limitaciones de sus siervos, etc., etc. Así que acá habla de que la gloria de Jehová es mayor que la de otros dioses. Enseñanza de los testigos de Jehová. Enseñanza oficial sacada del sitio jw.org. Encontramos entonces que los testigos de Jehová en sus publicaciones enseñan que hay otros dioses. Nuevamente me refiero a la misma Atalaya, 15 de julio del 72, con un subtítulo, atributos que otros dioses no tienen. Habla de que Jehová tiene atributos que otros dioses no tienen. Enseñanza enoteísta, obviamente. El mismo artículo menciona, o se titula, mejor dicho, ¿cómo difiere Jehová de todos los otros dioses? Entonces aquí Jehová ahora es diferente de los otros dioses. Enseñanza siempre de los testigos de Jehová. La enseñanza de los testigos de Jehová, por lo tanto, es enoteísta. Ahora vamos a 3 citas de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Sí? En Deuteronomio dice, Jehová su Dios es el Dios de dioses. ¿Jehová sería un Dios de dioses falsos? Obviamente no. Jehová es un Dios de dioses. Jehová es el Dios verdadero y obviamente no se va a considerar Dios de dioses falsos. Salmo 51 dice, el Dios de dioses Jehová ha hablado. Nuevamente hablamos de que Jehová se considera a sí mismo en su palabra, traducida según los testigos de Jehová, una traducción que ellos consideran correcta y que yo respeto mucho porque me ha servido mucho en mi estudio, como el Dios de dioses. Y luego vamos al Salmo 82, 1, donde dice que Jehová está en medio de los dioses y él dicta sentencia. Acá vamos a aclarar algo, porque algunos testigos de Jehová me han dicho que ahí no se refiere a dioses en sentido ontológico, sino a jueces humanos. Pero ahí es llamativo que hay un numeral que llama a una nota. Yo toqué el numeral, vamos a la nota del Salmo 82, según la traducción del Nuevo Mundo, y dice seres divinos. No habla
de jueces, no habla de seres humanos, seres divinos. Enseñanza de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? Que los testigos de Jehová se reconocen como monoteístas, pero en realidad enseñan lo que enseñamos los enoteístas monólatras. Jehová, el único Dios supremo, no evita o no impide que haya otros dioses menores que se deberían someter a él, obviamente. No es el caso de Satanás, pero hay dioses menores, y esa es enseñanza enoteísta, según la definición que mostré al principio, que da el diccionario, que dan las diferentes enciclopedias. Esa es la enseñanza enoteísta. Un Dios supremo y una cantidad indefinida de dioses menores. Cuando se vaya haciendo el tiempo, por favor me avisa, María Elena. No quiero pasarme. Entonces, esto que he citado hasta ahora ha sido enseñanza de los testigos de Jehová. Si ustedes necesitan pruebas, tengo la captura de todas estas pantallas que he sacado del sitio de los testigos de Jehová. Recuerden que yo asisto muchas veces a las reuniones de los testigos de Jehová, conozco muy bien su enseñanza y por eso sostengo que la enseñanza de ellos es enoteísta. Ahora bien, como dije al principio y lo sostengo, yo los respeto mucho, casi todos en mi familia son testigos de Jehová y si ellos quieren percibirse como monoteístas, yo eso se los respeto. Pero no pueden pretender que yo los perciba con algo que no es real. Ellos en realidad enseñan la enseñanza enoteísta. Exactamente esa es la enseñanza que yo transmito cuando yo le predico a las personas. De que Jehová es el único Dios verdadero. Bueno, a algunos les molesta el nombre de Jehová, pero supongo que a ningún testigo le va a molestar. Y que hay una cantidad indefinida de dioses que se someten a él, pero no son falsos, porque Jehová no tiene nada que ver con la mentira, odia la falsedad. Así que a esos que él llama dioses con los cuales él se reúne, sobre los cuales él es Dios, no son dioses falsos, son dioses en sentido ontológico, según he mencionado, demostrado, contexto bíblico de la traducción del Nuevo Mundo. Jesús es un Dios por su naturaleza divina, y los otros dioses que menciona allí son seres divinos. Sobre esos, Jehová es Dios. En medio de ellos, juzga, según la enseñanza de los testigos de Jehová. O sea, no estoy yéndome a usar traducciones que puedan desvirtuar lo que enseñan los testigos de Jehová. Solamente agarro enseñanza de los testigos de Jehová y muestro que ellos, fuera de toda duda, enseñan exactamente lo que enseña el monoteísmo. El enoteísmo, perdón. El enoteísmo dice, un solo Dios supremo y una cantidad indefinida de dioses menores. Exactamente esa es la enseñanza escrita de los testigos de Jehová. Y puedo, como entre paréntesis, comentar que yo esto lo he conversado con ancianos de la congregación donde asiste mi esposa, que es testigo de Jehová, y ninguno de ellos ha discutido que esa es la enseñanza de los testigos de Jehová, cuando yo se la he mostrado con el libro Perspicacia, con la Atalaya, con lo que dice el sitio JW, todos me han dicho, sí, esa es la enseñanza correcta. Jehová reconoce que hay otros dioses, que son menores que él. Excelente. Eso es enoteísmo. Así que creo que queda suficientemente claro, después de esto, que los testigos de Jehová transmiten la enseñanza enoteísta. Un minuto. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Gracias. Muy bien, ahora pasamos a los 10 minutos de refutación. Alex, ¿estás preparado? Alex, empieza con los 10 minutos de refutación. Alex. ¿Qué pasó? No escucho a Alex. No, ahí está. Estaba yo hablando de...
Ya llevaba yo un minuto hablando y no tenía el micrófono encendido, válgame Dios. Bueno, Bueno, Alex, damos inicio entonces a tus 10 minutos de refutación. ok, comienzo ya. Bueno, ¿qué es refutar? Según la Real Academia Española, refutar es tomar el argumento del oponente de lo que el oponente dijo y demostrar que el argumento es falso. Bueno, somos enoteístas, definamos el término correcto. Mi oponente dice, enoteísmo es creer en muchos dioses reales, pero adorar solo uno superior, ¿verdad? Eso es lo que él enseña. La Biblia explica que en Deuteronomio 6:4 Jehová nuestro Dios es un solo Dios, Jehová. Isaías 45:5, yo soy Jehová y no hay ningún otro fuera de mí, no hay Dios. Eso no es enoteísmo, eso es monoteísmo absoluto. Refutado ese punto. Dice Dios, Dios de dioses en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice que eso prueba el enoteísmo. Dice, porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. El término dioses aquí se usa en sentido relativo, no ontológico. En la Biblia la palabra hebrea Elohim se aplica a jueces humanos, según Salmo 82:6, ángeles, Salmo 8:5, Satanás, según a los Corintios 4:4, ídolos falsos, primero a los Corintios 8:5. Eso no significa que todos sean dioses verdaderos, es un uso funcional o representativo, ¿verdad? Okay, Salmo 82:1, él se basó mucho en ese texto, dice ahí, Dios está tomando su lugar en la asamblea divina en medio de los jueces juzga. Si vemos el contexto, ahí vemos que Jehová está juzgando a los jueces que no cumplían bien su trabajo en el Israel, que no hacían su labor. A eso es lo que Jehová se refiere, o a eso es lo que ese texto se refiere, ¿no? El contexto muestra que estos dioses mueren como hombres. Son jueces injustos. Jesús mismo explicó a esto en Juan capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice, mostrando que eran humanos llamados dioses por representar autoridad divina. Eso no es ontología divina, es un uso judicial representativo. Por lo tanto, ese argumento que él dice que aquí son ontológicos, al menos que él crea que esos jueces eran dioses ontológicos, pero no creo que él crea eso. Refutado ese punto. Mi oponente cita Juan 1:1 y dice que como en el griego dice kaiseos en hologos. Teos no tiene artículo definido, joteos en gramática griega koiné. Eso indica cualidad, no identidad. Por lo tanto, refutado ese argumento. Sigo. La traducción del Nuevo Mundo vierte y la palabra era un Dios. Eso no significa otro Dios rival, significa ser poderoso. Naturaleza subordinada, no es el Dios todopoderoso. Incluso gramáticos como Phil Heiner reconocen el valor cualitativo, no ontológico. Mi oponente cita Juan 1:18, Dios unigénito, y argumenta que eso es enoteísmo, ¿sí? Según él. Vemos que en algunos manuscritos dice monogenes teos, Dios unigénito, pero monogenes significa único engendrado. Jesús es el único hijo directamente creado por Jehová. Sigue siendo subordinado, eso está en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. No se enseña igualdad ontológica, por lo tanto el enoteísmo no tiene pies ni cabeza aquí. Mi oponente cita Isaías 9:6, dice que como Jesús es un Dios todopoderoso, eso hace que nuestra doctrina, y como nosotros lo reconocemos como poderoso, eso hace que nuestra doctrina sea enoteísta, pero eso no es así. Jehová es llamado Dios todopoderoso, el Shaddai. Jesús nunca recibe ese título en hebreo, él es Gibor. Puede aplicarse incluso a poderes representantes, a jueces, reyes y magistrados. Mi oponente cita 2 Corintios 4:4 de la traducción del Nuevo Mundo, el Dios de este sistema de cosas, y que porque reconocemos que Satanás es un Dios de este sistema de cosas, eso nos hace enoteístas. Bueno, ¿es ontológicamente Dios? No, es llamado Dios porque ejerce influencia. Eso no crea enoteísmo, sino uso relativo del término. Mi oponente cita revistas, cita artículos de la Atalaya del 15/7 de 1972, que según él eso es prueba del enoteísmo. La Atalaya explica que Jehová es el único Dios verdadero.
Existen seres llamados dioses en sentido relativo. Eso es exactamente lo que enseña 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6. Y aunque hay muchos dioses, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. La misma Biblia reconoce que otros son llamados dioses, pero solo uno es verdadero. Eso es monoteísmo bíblico, no enoteísmo. ¿Enseñar dioses menores es enoteísmo? Claro que no. Enoteísmo, muchos dioses reales y verdaderos. Eso es lo que es el enoteísmo. Los testigos de Jehová enseñamos que un solo Dios verdadero, Jehová, otros dioses, títulos funcionales, representativos o falsos. Eso es diferente. Él dice acusación emocional. Él hace una acusación emocional y dice que los ancianos de la congregación donde su esposa se reúne aceptan el enoteísmo. ¡Qué raro! Yo no he escuchado que ningún anciano acepte el enoteísmo. Dice que la doctrina oficial es clara. Jehová es el único Dios verdadero. Jesús es su hijo primogénito y subordinado. Otros llamados dioses no son dioses en sentido absoluto. Dice que en el salón del reino donde se reúne su esposa, los ancianos reconocen el enoteísmo. ¿Es en serio esto? Los ancianos que son los que guían el rebaño, son los que cuidan de las ovejas de Cristo, ¿reconocen el enoteísmo? Eso sí me dejó en shock, ¿eh? En serio. Bueno, conclusión de los argumentos de mi oponente. El enoteísta Miguel confunde uso semántico del término Dios con ontología divina. La Biblia usa Dios en múltiples sentidos, pero doctrinalmente afirma. En Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Eso no es enoteísmo, eso es monoteísmo bíblico. Así que mi oponente no pudo demostrar que somos enoteístas. Él, por el que confunde los términos y cita algunas revistas, cita algunas publicaciones, cita el libro Perpicacia, donde dice que Jesús es llamado ontológicamente, no, el libro Perpicacia no, ni dio la página, ni dio el libro, ni dio página, ni dio el párrafo en donde diga eso el libro Perpicacia, así que ese es un tiro al aire. ¿Qué más dijo? Dice que como reconocemos que Satanás es un Dios, ¿eso nos hace enoteísta? No, Pablo dice, aunque hay aquellos, Pablo dice, hay aquellos, hay a quienes se les llama Dios, hay por allá. Para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Y un solo Señor, Jesucristo. Eso es monoteísmo radical, monoteísmo monárquico, Señor. No es enoteísmo. Así que yo espero que usted muestre publicaciones donde el esclavo, donde me dé prueba usted de que los ancianos... 2 minutos. Me dé prueba usted de que los ancianos donde su señora esposa se reúne acepten el enoteísmo. Tiene que darme pruebas para que yo pueda, pues, exhortar a esos hermanos, si es que se les puede tener contacto con ellos y exhortarlos a que cuiden bien su enseñanza, porque eso está bien raro, en serio, la verdad, está muy raro. ¿Qué más dijo? Por aquí lo tengo anotado, ya de lo de la atalaya del 15 del 7 del 72, ya se lo refuté, eso es mentira. Isaías 9:6, que porque Jesús es llamado Dios poderoso, eso nos hace enoteísmo, tampoco, eso es falso. Así es que Juan 1:1 es en sentido cualitativo, no ontológico. Así que bueno, no sé de dónde saca tantas mentiras para querer enseñar que nosotros somos enoteístas. Creo que fue todo lo que dijo. Luego cae en el sentimentalismo. Ay, es que yo cuando voy y hablo con los hermanos, yo los quiero mucho, dice él, yo quiero mucho a los testigos de Jehová, yo los respeto. Bueno, eso es sentimentalismo. ¿Y qué más dijo? Pues es todo lo que dijo. Así es que hasta ahí en mi refutación. Eso es refutar, tomar el argumento del oponente y demostrar que su argumento es falso. Gracias y vamos a escuchar la refutación del señor Miguel. Adelante, Mari, con tu moderación. Muy bien, ahora pasamos a los 10 minutos de reputación del señor Miguel Salazar. A partir de ya. Bien, muchas gracias. Bueno, empecemos diciendo que Alex no pudo refutar nada porque se dedicó a poner cosas que yo no había mencionado. Yo hay textos que no mencioné de los que me quiso discutir, eso se llama falacia del espantapájaro. Yo mencioné publicaciones de los testigos de Jehová y ofrezco
pasarlas acá al grupo, las capturas de pantalla, para que todos puedan mirar después en el sitio JW, a donde todos tenemos acceso. Es más, cité también una nota de la traducción del Nuevo Mundo, donde dice que esos dioses son seres divinos. O sea, nada de eso pudo discutir. Es más, notemos la traducción de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, según la traducción del Nuevo Mundo. Dice que en Jesús, en Él, dice, porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Así que Jesús tiene naturaleza divina, es un Dios por ontología, ontológicamente Dios. Que son menores, nunca lo discutí, lo dije desde el principio. Nosotros los enoteístas creemos que los demás dioses son menores que Jehová, pero son ontológicamente dioses. Que fueron creados tampoco se discute. Si en ninguna parte nunca discutí la creación de Jesús. El punto es que Jesús es un Dios menor que Jehová, sí, claro. Ontológicamente Dios, sí, porque en Él reside la naturaleza divina. O sea, Jesús es ontológicamente Dios según la traducción del Nuevo Mundo. Como ya cité, cosa que no pudo negar Alex, los testigos de Jehová reconocen que Jesús tiene naturaleza divina, por eso estaba bien llamarlo un Dios. Y como ya también cité, y no tengo problema en pasar captura una vez que terminemos, de todo lo que dije al grupo, los otros dioses sobre los cuales Jehová juzga, dice seres divinos, no dice jueces humanos, que pueden morir. Bueno, Jesús murió, eso no le quitó su naturaleza divina. Y Jehová lo tuvo que resucitar. Así que el hecho de que puedan morir esos otros dioses no quita que sean dioses. Entonces, yo no me refiero ahora a lo que quiere creer Alex, porque él puede querer creer lo que él desee. Yo me refiero a lo que enseñan oficialmente los testigos de Jehová. La enseñanza oficial de los testigos de Jehová es una enseñanza enoteísta. Eso no lo pudo refutar Alex. Se fue por las ramas, recurrió a tipos de falacias, pero no pudo refutar que en realidad los testigos de Jehová tienen una enseñanza enoteísta. ¿Qué dije yo al principio? Que iba a demostrar que los testigos de Jehová enseñan el enoteísmo, aunque no lo quieran reconocer, pero sí lo enseñan. El enoteísmo es eso. Podríamos decirlo desde una versión muy personal, porque muchos otros enoteístas no van a compartir conmigo el nombre Jehová, pero desde una versión muy personal, para explicarlo en mis palabras, Jehová es el Dios verdadero, el Dios supremo, el Dios de dioses, y eso no quita que haya una cantidad indefinida de dioses menores. Eso sería enoteísmo en palabras pobres. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Enseñan que hay dioses menores, enseñan que esos dioses son seres divinos, como ya cité. Cualquier persona puede ir, mirar en la Biblia de estudio de los testigos de Jehová, marcar el numeral en el Salmo 82.1 y verá que dice seres divinos. Así que esa es la traducción que le dan los testigos de Jehová. Esa es la enseñanza que ellos transmiten. Por lo tanto, creo que no necesito los 10 minutos para dejar claramente refutado a Alex que los testigos de Jehová sí enseñan enoteísmo. Que lo pueden disfrazar de monoteísmo, ok, pueden hacerlo. Pero en realidad el monoteísmo es creer que existe un solo y único Dios. El enoteísmo es creer que hay un Dios supremo y otros dioses menores. Esa es la enseñanza que transmiten los testigos de Jehová. Hasta acá llegó mi refutación. Muy bien, pasamos entonces a las preguntas. Son 3 preguntas intercaladas. 1 minuto para cada pregunta, 1 minuto para la respuesta y 1 minuto para contrarrefutar la respuesta. Entonces empezamos con Alex, tu primera pregunta. Ok, voy. Pregunta ontológica y directa. Bueno, si afirmamos que los testigos de Jehová somos enoteístas, responde claramente, por favor, Miguel. Reconocemos la existencia de varios dioses verdaderos, eternos, increados, omnipotentes,
o afirmamos que solo Jehová es el único Dios verdadero? Repito, reconocemos la existencia de varios dioses verdaderos, eternos, increados, omnipotentes, o afirmamos que solo Jehová es el único Dios verdadero. Esa es mi primera pregunta. Adelante. Adelante, señor Miguel, un minuto para Ok. responder. Comienzo mi respuesta diciendo que esa pregunta está acudiendo a una falacia, porque como ya dije, nunca hablé de dioses increados. Jesús es un Dios, pero es creado. Entonces, que los testigos de Jehová no enseñen de dioses increados, no significa que no sean enoteístas su enseñanza, porque eso de increados y eternos lo agregó Alex. Yo en ningún momento y en ninguna parte dice la definición de enoteísmo que hay que creer en que esos dioses sean increados y eternos. Entonces, los testigos de Jehová enseñan que hay un solo Dios eterno, ¿cierto? Muy bien. ¿Enseñan que los otros dioses menores son creados? Sí, sí, porque Jesús es el principio de la creación y los testigos de Jehová entienden que eso significa que fue el primer ser creado. Pero eso no quita que sea un Dios de modo ontológico, porque ellos mismos reconocen que es de naturaleza divina. ¿Queda respondida la pregunta o queda alguna duda? Pasamos al minuto de contrarrefutación a la respuesta de Alex. Muy bien, pues vemos que no pudo pues responder, ¿verdad? Él dice que él cree que hay dioses creados, ¿no? Él dice que Jesús fue creado. Pero el otro día en el grupo de WhatsApp estaba defendiendo a Tito Martínez, ¿verdad? Estaban defendiendo que existen dos dioses coeternos. Es decir, Tito Martínez enseña que hay dos dioses coeternos llamados Jehová, y este Miguel estaba aplaudiendo. Dice, sí, es cierto. Hasta se molestó conmigo porque, pues bueno, lo tuve que expulsar a Tito Martínez por X razón, ¿no? Entonces vemos que ahora se está contradiciendo. Él allá defendía que hay dos dioses coeternos, ¿no? Dos dioses coeternos llamados Jehová, un Jehová mayor y un Jehová menor, coeternos, increados, porque eso es lo que enseña Tito Martínez en su enoteísmo, al menos que no estén de acuerdo ellos, ¿verdad? Al menos que estén divididos, como es costumbre en la cristiandad apóstata, están divididos, ¿verdad? Están divididos uno. Unos creen en un enoteísmo diferente, no hay unidad de doctrina entre ellos, ¿no? Cuando la Biblia dice que todos debemos estar unidos en una misma forma de pensar. Entonces vemos que hay contradicción en el enoteísmo por no entender los términos Dios, Elohim y Kyrios. Esa sería mi Tiempo. contrarrefutación. Vamos a la primera pregunta del señor Miguel Salazar. Bien, mi primera pregunta es simple. Jesús, según la traducción del Nuevo Mundo, es un Dios. Mi pregunta es, ¿un Dios falso o un Dios verdadero? Muy bien, un minuto para responder, Alex León. Parte de una premisa o una falacia llamada la falsa dicotomía, el querer creer que solamente tengo dos opciones para responder. Esa es una falacia. Aquí estamos hablando en qué sentido son dioses, ¿verdad? Aquí no estamos hablando si existen o no existen, si son verdaderos o no son verdaderos. ¿Hay dioses falsos? Claro que sí, como los de la nación. En el caso de Jesús es un Dios subordinado a su Padre. ¿Mm? En ese sentido, no se puede decir que sea falso, que sea verdadero, simplemente cumple una función, como también cumple la función de ángel, de protector, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tu premisa parte de una falacia llamada la falsa dicotomía. Entonces Jesús es un Dios falso, un Dios verdadero. No, ni es falso ni es verdadero, es Dios en el sentido de que pues representa a Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Esa sería mi respuesta. Muy bien, un minuto para contrarrefutar la respuesta, señor Miguel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vemos que no se atrevió a responder, Alex, porque en realidad la pregunta era así. Jesús es un Dios ontológicamente hablando, según la enseñanza de la Watchtower. Jesús tiene naturaleza divina. Y Jesús no es falso, pero no se atrevió a reconocer eso, Alex.
lo que demuestra que él está en contra de lo que enseña la Watchtower. Casi que sería un apóstata porque no acepta que la Watchtower dice que Jesús es de naturaleza divina. Y si es de naturaleza divina, es ontológicamente Dios. Eso no quita que sea creado. Así que, bueno, creo que con esta primera pregunta ya se demostró que Alex no es capaz de defender con la verdad lo que dicen los testigos de Jehová. Segunda pregunta de Alex León. Un minuto. Muy bien. Si Salmo 82:1 o Deuteronomio 10:17, que fueron sus caballitos de batalla en este debate de este señor, si estos textos muestran el enoteísmo, ¿por qué usan el término, porque usan según él el término dioses? También sería enoteísta los apóstoles cuando escribieron primero a los Corintios, en el caso del apóstol Pablo, sería Pablo enoteísta al citar primero a los Corintios capítulo 8 versículo 6, aunque hay muchos dioses, para nosotros hay un solo Dios el Padre. ¿Eso es enoteísmo, señor Miguel? Un minuto para responder, señor Miguel. Bien, en realidad acá vemos otra vez la falacia de parte de Alex. ¿Por qué? Porque ahí Pablo estaba hablando de los dioses, de los ídolos que nada valen. No estaba hablando del Salmo 82:1. Pablo creía en lo que dice el Antiguo Testamento o las Escrituras hebreas. Sí, sí, él creía, obviamente. Así que sí, yo considero que Pablo apóstol sí era enoteísta, pero en esa cita que Alex está mencionando, no está hablando de esos dioses, de los seres divinos, está hablando de los ídolos de las naciones. Entonces Alex lo que hace es confundir las cosas, mezclar, típico de muchos católicos también, nunca lo había esperado de un testigo de Jehová, que mezclara las cosas para confundir en vez de buscar la verdad. Así que sí, considero que Pablo era enoteísta porque él conocía y respetaba las escrituras hebreas. ¿Hasta ahí llegué? Un minuto para contrarrefutar la respuesta, Alex. Alex. Estaba yo hablando y tenía yo el micrófono apagado. Vale, voy. Reiníciame mi tiempo, voy. Es cierto, Pablo no está hablando ahí del Salmo 82, ¿verdad? El texto que Pablo está usando es Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. En hebreo, Elohim, Yahvé, Ejab. Perdón, no logro escuchar. ¿Podría repetir? ¿Cómo? No logré escuchar la primera parte. ¿Podrías repetir? Disculpa, cuenta el tiempo de vuelta, no hay problema. Que el texto de Pablo, el texto que Pablo está citando ahí es en 1 Corintios 8:6, es Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. O sea, para Pablo solamente hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre, aunque haya muchos que sean llamados dioses y que la gente los considere dioses. Aunque hay muchos que enoteístas que consideren dioses a otros, ¿verdad? Para nosotros, dice Pablo, hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Pablo reafirma la Shema, un solo Dios. Identifica claramente a ese único Dios como el Padre. No está enseñando enoteísmo, está reafirmando el monoteísmo que también creían los judíos. Entonces, un punto clave aquí, si Pablo estuviera enseñando enoteísmo, tendría que decir, existen varios dioses verdaderos, pero adoramos solo a uno. Pero no dice eso Pablo, ¿verdad? Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios. Eso es monoteísmo bíblico. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta del señor Miguel Salazar. Bien, muchas gracias. Mi segunda pregunta tiene que ver, porque como ya dije del principio, estoy demostrando, y creo que ya ha probado bastante, que los testigos de Jehová enseñan el enoteísmo. Cuando los testigos de Jehová dicen que Jesús es de naturaleza divina, o sea, Dios de modo ontológico, ¿están mintiendo o están diciendo la verdad? Un minuto para Alex. Alex.
Alex, no se te escucha. Perdón, ya voy a responder. Espera. Córreme mi tiempo. ¿Enseñan los testigos de Jehová que Jesús tiene naturaleza divina? ¿Mm? Depende de qué sentido. Responde mi pregunta, por favor. Esa es tu pregunta, que si enseñamos que Jesús es de naturaleza divina. Mi pregunta fue, los testigos de Jehová dicen que Jesús tenía naturaleza divina. ¿Mienten los testigos de Jehová o dicen la verdad? Ok. Si por naturaleza divina se quiere decir omnipotente, eterno, sin principio, igual al Padre, el mismo Dios todopoderoso, no, eso no es lo que enseñamos, Señor. Pero sí por divina, que quiere decir ser celestial, de origen espiritual, poderoso, procedente de Dios. Esa es mi respuesta. Entonces, sí, porque la Biblia lo llama así en sentido cualitativo también, y porque es un ser celestial, de origen espiritual, obviamente es poderoso, y porque procede de Dios. Esa es mi respuesta. Muy bien, un minuto para refutar la respuesta. Bien, muchas gracias. Bueno, acá nuevamente Alex no quiso responder y trató de torcer la pregunta. La pregunta fue clara. Los testigos de Jehová sí dicen que Jesús es de naturaleza divina. Nunca dijeron que sea igual que el Padre, nunca dijeron que no tenga principio. Dicen naturaleza divina, y eso habla de un Dios en sentido ontológico. Entonces, los testigos de Jehová sí enseñan que Jesús es un Dios menor, enoteísmo puro, un Dios supremo y dioses menores. Eso es enoteísmo puro. Que Alex no lo quiera reconocer ahora, bueno, lo entiendo, porque a veces el orgullo nos lleva a no aceptar la verdad, pero esa es la enseñanza que da la Watchtower, la organización a la que él dice pertenecer y a la que yo respeto. Por eso le pregunté, porque yo considero que ellos enseñan la verdad al respecto. Hasta ahí llegó mi refutación. Muy bien, tercera pregunta de Alex León, un minuto. A ver, Miguel, y bueno, ya que usted dice que los testigos de Jehová enseñamos el enoteísmo en nuestras publicaciones, en nuestra Biblia, etcétera, etcétera. Muéstreme una publicación donde se diga somos enoteístas, que somos enoteístas. Muéstreme una, escuche bien. No vaya a decir, que porque reconocen que hay otro Dios y eso es enoteísmo, eso es su pensamiento de usted, eso es muy aparte. Muéstreme una revista, un libro, un tratado, un folleto, un video, lo que usted quiera, pero que sea de la organización, que sea de la Watchtower. Muéstreme que diga que somos enoteístas. Esa es mi pregunta. ¿Tiene usted las pruebas de que las publicaciones de los testigos de Jehová enseñan que somos enoteístas? No vaya a decir, es que porque reconocen que Satanás es un Dios o porque Jesús es un Dios. No, 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 no. Usted tiene las pruebas de que somos enoteístas. Publicación, libro, párrafo, página. Adelante. Un minuto para responder. Bien, muchas gracias. Vemos nuevamente la falacia del espantapájaro. Nunca dije que los testigos reconocen como organización ser enoteísta, simplemente que su enseñanza es enoteísta. Entiendo, Alex está ya desesperado porque ha sido refutado, pero en realidad la enseñanza es enoteísta. Que ustedes lo reconozcan o no, son 5 pesos aparte. Por eso precisamente yo dije que iba a demostrar que la enseñanza de ustedes es enoteísta. Si ustedes lo reconocieran, no tendría que demostrarlo yo. Así que estás pidiendo algo que no tiene sentido, porque no necesitaría demostrarlo si lo reconocieran ustedes. Le llegó mi respuesta. Muy bien, tercera pregunta del señor Miguel Salazar. Va mi respuesta, va mi refutación. Tiene que contrarrefutarme algo. Perdón, contrarrefutación de Alex. Ok, voy. Vemos que no pudo responder, ¿verdad? Aparte de que él afirmó en su exposición, dice, los ancianos de la congregación de mi esposa aceptan el enoteísmo. Él lo dijo. Yo les enseñé el enoteísmo y lo aceptan y dicen que es la verdad. Bueno, vamos a ver.
Ninguna revista, señor, ninguna revista oficial de los Testigos de Jehová enseña que Jesús sea Dios ontológico, es decir, el mismo Dios eterno, creado, omnipotente, igual al Padre. Esa expresión Dios ontológico ni siquiera es lenguaje que se use en la organización. Usted viene a hablar de ontología, de esto y de acá, pero no pudo demostrar. Cita las publicaciones, pero fuera de su contexto. Vio que no pudo. Dice, los testigos de Jehová enseñan el enoteísmo, pero no pudo demostrar en qué revista, en qué libro, en qué tratado, en qué página, en qué folleto. ¿Por qué? Porque no existe eso. Eso existe en su mente. El enoteísmo es moderno, allá por 1900, ¿qué? 1913, 1914, por allá se inventó el enoteísmo. El monoteísmo es de mucho tiempo atrás. El enoteísmo es doctrina moderna. Así que los testigos de Jehová no somos enoteístas, somos monoteístas, señor. Grábeselo. Muy bien, tercera pregunta, señor Miguel Salazar. Bien, muchas gracias. Cuando en Salmo 82:1, la traducción del Nuevo Mundo traduce dioses y después en la explicación a pie de página dice seres divinos, obviamente se está refiriendo a dioses en sentido ontológico. Pregunta, ¿está mal traducida también la traducción del Nuevo Mundo? ¿Crees que se equivocaron tus hermanos traductores al poner ahí la aclaración seres divinos? ¿O realmente es una enseñanza enoteísta? Esa es mi pregunta. Un minuto para responder, Alex. Muy bien. Vamos a leer el texto en su contexto. Dice, ok, Salmo 82:1 dice, Dios ocupa su lugar en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. La nota al pie, según la edición Asamblea Divina o Asamblea de Dioses, en algunas ediciones se menciona que Elohim puede referirse a seres divinos, pero no es el caso. ¿Eso prueba enoteísmo? No. La palabra hebrea Elohim, ese término en la Biblia se usa para Jehová Dios, el Dios verdadero, ángeles, jueces humanos, ídolos o autoridades poderosas en el contexto. Si usted lee el contexto en Salmo 82, señor Miguel, ahí a los que se está juzgando son a esos que mueren como hombre. Yo no puedo creer que muera como hombre y un Dios. Usted sí lo cree, porque usted ya lo afirmó antes no sé si fue en una pregunta, fue en su exposición, en su refutación, usted afirmó que Jesús murió como Dios. Usted dijo eso, increíble. O sea que para usted Jesús era un Dios hombre cuando estuvo aquí en la tierra, increíble, increíble. Y no se equivocó la nota al pie de página, simplemente está dando la definición que Dios está juzgando a esos jueces, a esos que se le llama dioses en sentido pues representativo, porque representaban a Dios, juzgaban a Dios como si fuera el mismo Dios que juzgaba. Esa es mi respuesta. Un minuto para contrarrefutar. Bien, bien por reconocer que no se equivocaron, pero mentiste. Nunca dije que Jesús murió como Dios. Dije que justamente te refuté con eso. Jesús murió como hombre. Pero eso no quita que él sea un Dios. Eso fue, entiendo, te ardió eso y por eso cambiaste los términos. No, Jesús murió como hombre, tal cual pueden morir esos otros dioses. Pero según la traducción del Nuevo Mundo, esos dioses son seres divinos, ontológicamente dioses. Entonces, esa es la enseñanza de los testigos de Jehová. Tú puedes compartirla o no eres un testigo de Jehová, una de dos. O aceptas lo que dice la Watchtower o no eres testigo de Jehová. Pero lo que enseña la Watchtower es que hay seres divinos. Eso es dioses ontológicamente hablando. También enseña que Jesús es un Dios por naturaleza divina, o sea, es un Dios ontológicamente hablando. Y todos esos son dioses menores que Jehová. Esa es la enseñanza oficial que da la Watchtower. Esa enseñanza, que tú lo quieras aceptar o no, es enoteísta. Bien, gracias, hasta ahí llegué. Llegué, ya terminé. Muy bien, ha terminado este debate. Ahora pues vamos a un minuto de despedida para cada participante y bueno, recordemos que en este minuto
No pueden ya refutar ni exponer, solo despedirse. Alex. Bueno, vayan las gracias principalmente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero Jehová. Gracias a ti, Mari, por prestarte para moderar de momento. Excelente para hacer tu primera moderación, excelente, muchas gracias. Saludos hasta Colombia, saludos a Miguel hasta, ¿de dónde? Argentina, no sé en qué parte, bueno, saludos hasta allá, él, a su familia. Y saludo a los que van a ver este debate, que pronto va a estar publicado ahí en el canal. Suscríbanse, denle like, compartan, dejen sus comentarios, que les sirva de provecho a todos los que lo vayan a ver. No hubo insulto, no hubo, bueno, de mi parte yo no vi que haya insultado al señor Miguel y de parte de él, pues él defendió su postura y yo defendí la mía. Así que bueno, juzguen ustedes y que Dios le bendiga. Un minuto para despedirse del señor enoteísta. Bien, muchas gracias. También deseo agradecer a ustedes la posibilidad de haber demostrado mi punto. Y bueno, supongo que cada uno ahora podrá obtener beneficio o no según su sinceridad de este debate. Quiero agradecer a María Elena por haber mostrado o haber ejercido así como moderadora, y les deseo muchas bendiciones desde lo alto, que nuestro verdadero Dios supremo, Jehová, pueda bendecirlos a todos ustedes. Y seguramente en algún otro debate podremos encontrarnos. Espero que siempre manteniendo un espíritu de razonabilidad y de que no caigamos nunca en eso de enojarnos cuando no se nos reconoce nuestra creencia. Muchas bendiciones para todos. Muy bien, pues la gloria sea para el Dios Todopoderoso Jehová. Feliz noche para todos. Un placer haberlos acompañado en este debate. Buenas noches.